Dios les bendiga, des un aplauso el día de hoy por estar aquí. Qué bendición. Bienvenidos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Desde aquí un abrazo, que el Señor les bendiga también donde quiera que se encuentren. Sabemos que el Señor está también ahí con ustedes. Su presencia y su espíritu está ahí con ustedes. Gracias a Dios. Bueno, debo preguntar primero si entre nosotros, mientras nuestros prejos van al sitio donde van a tomar su clase, debo preguntar si entre nosotros hay personas que están aquí por primera vez. Les vamos a pedir que levanten su mano para darles la bienvenida a aquellos que estén aquí por primera vez. ¡Wow! Dios les bendiga. ¿Cuál es su nombre? Yesenia. Bienvenida, Yesenia. Un aplauso de bienvenida. Gracias a Dios. De este lado. ¿Tu nombre? Emiliano también. Bienvenido. Bienvenido, gracias a Dios. De este lado. Evelyn, bienvenida, gracias a Dios. Acá también Francisco, también un aplauso. Francisco, bienvenidos. ¿Alguien más aquí de este lado también? Claudia, bienvenida. Claudia, bienvenida. Gracias a Dios. También allá, así como que ahora la levanta, porque la levanta. ¿Cuál es su nombre? Marco, ¿verdad? Marco, bienvenido. Bienvenido, ahí se van a acercar a darles un abrazo de bienvenida. Y también por acá Luis, bienvenido Luis, bienvenido. Gracias a Dios. Gracias a Dios, bienvenidos. No se me escapa nadie. Bienvenidos. Permítanme comentarles. Casa del Rey es una iglesia formada por gente imperfecta que estamos aprendiendo a relacionarnos con un Dios perfecto. Y como tal, dentro de este proceso, todos los días le conocemos más. Mientras más le conocemos, más le amamos. Y mientras más le amamos, más queremos conocerle. Y se vuelve un círculo virtuoso. Más le conocemos, más le amamos. Más le amamos, más queremos conocerle. Y sobre todo, porque estamos convencidos de que pasaremos la eternidad con Él. Bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos hablando del tema, un tema relacionado con la salvación. Así hemos titulado la serie de este mes, Salvación. Y bueno, voy a procurar a lo largo del día de hoy hacer un breve repaso rapidísimo de lo que hemos comentado acerca de este tema. He llamado a esta reflexión del día de hoy con un sello en el corazón. Y yo preguntaba la semana pasada, iniciaba esta reflexión haciendo una especie de ejemplo un tanto imaginario, ¿no? Que en este momento, si nos morimos y llegáramos al cielo y alguien en la entrada del cielo nos preguntara, normalmente les cae bien Pedro, ¿no? Normalmente ponen a Pedro en la puerta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él tiene las llaves. Entonces, si Pedro nos recibiera en la entrada del cielo y nos dijera, ¿a qué vienes? Pues vengo al cielo. ¿Y por qué crees que puedes entrar al cielo? ¿Qué le responderíamos? Tal vez muchas de nuestras respuestas irían orientadas a acciones que hemos realizado. Porque me porté bien, porque fui a la iglesia, porque no le pego a mi esposa, porque me aprendí el texto del grupo de amistad. ¿Se aprendieron el texto del grupo de amistad? Ni eso podrían responder. Y normalmente asociamos respuestas relacionadas con acciones que nosotros hemos hecho. Sin embargo, a lo largo de este tema hemos observado, hemos entendido que la salvación no es por acciones nuestras. La Escritura dice en Mateo 8:15 que Jesús entró a la casa de Pedro, y cuando entra Jesús a la casa de Pedro se encuentra con que su suegra estaba enferma, tenía fiebre. La Biblia dice que Jesús toca su mano de la suegra de Pedro, ella sana, y dice la Biblia, se levantó y le servía. Es decir, las acciones, voy a decirlo así entre paréntesis, buenas que realizamos, no son para ganarnos la salvación. Las acciones buenas que realizamos son consecuencia de que somos salvos.
Y hoy voy a ahondar un poquito más en esto. No hacemos buenas acciones para ver si nos alcanza para ser salvos. Al contrario, porque somos salvos, es que hacemos buenas acciones. Es una consecuencia natural de haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Entonces, cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias en esta hora por esta hermosa oportunidad que nos das de estar en este lugar, que estamos convencidos de que tu presencia está aquí. Tú prometiste: donde 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, yo iba a estar en medio de ellos. Y te damos gracias porque estás aquí. Y porque estás aquí, Señor, para traer salvación. Estás aquí para traer sanidad. Estás aquí para convivir con nosotros, tus hijos. Estás aquí porque nos amas con amor eterno. Gracias, Espíritu Santo, gracias, porque tú inspiraste a los hombres y mujeres del tiempo antiguo para escribir estas palabras. Y no solo los inspiraste, sino que has permitido que a lo largo de cientos y miles de años estas palabras se mantengan prácticamente tan frescas como el día en que fueron inspiradas. Por eso estamos seguros que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la has enviado. Y hoy creemos que has enviado esta palabra, Espíritu Santo, para recordarnos que al ser salvos, tú has venido a vivir en nuestro corazón y te has pegado a nuestro corazón como un sello, como una garantía de que somos tus hijos. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Filipenses 2, 12, 13 en la versión en lenguaje actual, así como nos la aprendimos en el grupo de amistad, dice así: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, es algo que escribe Pablo a los hermanos de la iglesia en Filipo. Esta parte de la Biblia son cartas que el apóstol Pablo escribe a aquellas iglesias de las cuales él participó en muchas ocasiones, siendo fundador de esas iglesias. Dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios. A ver, esa parte la tenemos que decir todos juntos, porque ya nos la aprendimos. Amén. Listo. Por eso, bueno, sí lo tienen ahí escrito. Okay. Con respeto y con devoción, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Este pasaje fue el disparador para este tema. ¿Entendemos lo que significa ser salvado por Dios? ¿Nos queda claro lo que es ser salvado? ¿Cómo ser salvos? ¿Qué recibimos al ser salvos? ¿Qué compromisos adquirimos al ser salvos? Dedíquense, dice el apóstol, a entender. El apóstol Pablo les escribe diciendo: cuando estaba con ustedes eran muy obedientes, y ahora que ya no estoy con ustedes, estoy seguro que van a seguir siendo obedientes. ¿Obedientes en qué? En entender lo que significa ser salvado por Dios. Dice el versículo 13: porque Dios es quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Este mismo pasaje en la traducción Reina Valera 1960 está así. Esta versión Reina Valera 1960 fue traducida en el siglo pasado. Aquí vemos muchos hermanos y hermanas que nacimos el siglo pasado. Amén. Amén. Díganlo orgullosos. Somos la generación que tomaba agua de la llave. Somos la generación que salía a jugar a la calle y jugábamos pelota y nos rompíamos los pantalones. Somos la generación que nos caíamos, nos salía sangre, nos echábamos agua y regresábamos al partido. Díganlo con orgullo: somos la generación del siglo pasado. Ándale pues. Acá los tienen bien en obscuras. Ahí díganle al hermano Goyo que los encienda para
que encienda la luz porque ya casi no los veo. Bien, ok. Todo esto para leer la versión Reina Valera 1960. Por tanto, amados míos, como siempre, somos la generación que respetábamos a los maestros en la escuela. La generación que recibía borradorzazos así en la mano. La generación que ponían en la esquina, pero aprendíamos. Regreso a la escritura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dedíquense a entender, dice la versión lenguaje actual, y ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, la salvación, síganme en esta idea, la salvación es algo que recibimos. ¿Vamos bien ahí? Es algo que recibimos, es un regalo de Dios que recibimos. Por gracia sois salvos. Ahorita menciono lo siguiente, pero es un regalo de Dios que recibimos por haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Ahorita ahondo un poquito más en eso. Síganme en esta idea. Es un regalo de Dios que recibo. Es algo que recibo, la salvación. Pero también, de acuerdo a este contexto, la salvación implica una acción. Dedíquense a entender. Ocupaos en vuestra salvación. Es algo que recibo y es algo que también me lleva a la acción. Es algo que recibo y es algo que actúo, que me lleva a actuar, a hacer algo. Diría el clásico, la salvación no es solo sustantivo, también es verbo. ¿Ok? Busquen en su Biblia ese pasaje. La salvación es verbo, no sustantivo. Ok. Lo que quiero decirles es, recibimos salvación, pero no es algo no es un objeto que quede estático. La salvación inmediatamente nos empuja a actuar, a accionar. Dedíquense a entender, dice, lo que significa ser salvados por Dios. Y la otra versión dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Voy a hacer un breve repaso, antes de entrar de lleno a esto, voy a hacer un breve repaso de los conceptos que hemos venido manejando a lo largo de este mes, de esta serie, relacionados con salvación. Si podemos poner, miren, hablamos de salvación y definimos salvación como el rescate que ofrece Dios de la condena de vivir por la eternidad separados de Él. Es decir, salvación es un rescate. ¿De qué fuimos rescatados? De vivir la eternidad separados de Dios. Ahorita ahondo un poquito más en esto. ¿Cómo es que fuimos rescatados? Por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y junto con la salvación, así lo hemos manejado para ser un poco didácticos, junto con la salvación vienen un montón de paquetes, voy a decirlo así, de regalos relacionados con la salvación que recibimos al momento de ser salvos. Por ejemplo, regeneración es el acto de Dios por el cual el principio de una nueva vida es implantado en el hombre. Así lo definimos. ¿Qué significa? Que la vida, esto es maravilloso, que la vida de Dios empieza a circular por nuestras venas. Así lo dice la Escritura, regenerados. Volvimos a ser generados. Y dice Juan, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. La naturaleza divina, así lo dice Pedro, la naturaleza divina circula dentro de nosotros. Eso se oye muy ostentoso y eso se oye muy increíble, pero es una hermosa verdad. Habiendo huido de la corrupción que está en el mundo, dice Pedro, por concupiscencia, la naturaleza de Dios comienza a manifestarse en nosotros. Regeneración. Justificación lo definimos como la absolución completa de culpa.
Delante de la justicia divina éramos culpables. Sin embargo, Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Y ahora somos declarados inocentes, porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Así definimos redención. Santificación: separados, separación, mantenerse sin mezclarse, puro, limpio. Alguien que ha sido apartado para Dios. Hablamos de adopción. Dice la Biblia, mencionábamos la semana pasada, todos somos creación de Dios, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, pero no todos son hijos de Dios. Solo son hijos de Dios los que han sido salvos. Y por adopción, dice la Escritura, somos hechos hijos de Dios. Y propiciación. ¿Cuántos vieron en su grupo de amistad el tema de propiciación? ¿Les quedó claro? ¿Lo podrían explicar? ¿Verdad? Mira, propiciación. Ya sabes, hijo mío. Imagínense que yo conozco a este joven y me cae muy mal. No lo soporto. Llego a un lugar y digo, ahí está este muchacho. Me doy la vuelta. Me quiere saludar y le digo, sí, ¿qué tal? Adiós. No lo aguanto. Pero entonces viene alguien más y empieza a hablar bien de él y me dice, no, pastor, es buena onda, mire, no, se ve hipócrita, pero no es hipócrita. Es un ejemplo, pues, es un ejemplo. Se ve hipócrita, pero no es hipócrita, es buena onda, mire, la verdad es que he hecho esto, adora a Dios con sinceridad y de veras. Y entonces cambia mi impresión acerca de él. Me caía mal, ahora ya me cae bien. Sobre todo porque es muy guapo. Salió a su papá, entonces me cae bien. Un aplauso porque aguanta vara. Eso es propiciación. Cambió la impresión que yo tenía de él. Delante de Dios, escuche esto, antes de recibirlo como nuestro Salvador, delante de Dios, dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira, gente que vivía en pecado. Voy a utilizar esta expresión que se escucha muy fuerte: aborrecidos de Dios, por una simple y sencilla razón: el pecado. Dios aborrece el pecado y por lo tanto no puede estar cerca del pecado, y por lo tanto nosotros delante de Dios no podíamos estar ni un segundo en su presencia. Pero vino Cristo, pagó el precio de nuestro rescate y subió al Padre, y ahora Él aboga por nosotros y nos dice: ya no son pecadores, ya me recibieron como su Salvador, ahora son tus hijos. Y entonces ahora Dios nos recibe como sus hijos. Propiciación. Eso es propiciación. He utilizado una especie de segunda definición para tratar de clarificar un poquito más estos conceptos. Salvación, enfocando la salvación desde un punto de vista de cambios. Cambio de destino y relación eterna. Cambio. Antes íbamos y vivíamos en tinieblas, somos salvos. La Escritura dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué es la salvación? Es precisamente ese rescate que Dios ofrece para que nosotros que vivíamos en condenación ahora vivamos en una relación con Dios que empieza en esta tierra y sigue por la eternidad. Número 2, regeneración, un cambio de naturaleza. Justificación, un cambio de situación legal, de culpables a inocentes por la sangre de Jesús. Redención, un cambio de dueño, comprados por la sangre de Jesucristo. Santificación, un cambio de lugar. Adopción, un cambio de familia. Y propiciación, un cambio de vestimenta. Ahora Dios nos ve diferente. Digo, esto lo menciono como un breve repaso para que podamos ir nosotros entendiendo salvación. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Leíamos en la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. 2, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 2 acciones. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hay una confesión.
¿De qué se trata esa confesión? De que aceptamos nuestra condición, que vivimos lejos de Él, que vivimos haciendo las cosas a nuestra manera, que vivimos haciendo las cosas desobedeciéndolo a Él. Esa es la confesión. Y que ahora volteamos a la cruz y creemos, segundo paso, confesar y segundo, creer. ¿Creemos en qué? Creemos en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Creemos que lo que Él hizo en la cruz es pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Él toma nuestro lugar y paga el precio que teníamos que pagar nosotros. No lo hubiéramos podido pagar pues, pero Él paga el precio de nuestra salvación. Y ese pecado que nos alejaba de Dios, la Biblia dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y entonces creemos en ese sacrificio. Y entonces todas estas bendiciones que hemos mencionado automáticamente se vuelven una hermosa realidad en nuestra vida. Ahora, algunos de nosotros seguramente tenemos presente el día y el momento en que fuimos salvos. Si yo le preguntara, ¿se acuerda exactamente el momento y el día en que fue salvo? Probablemente algunos digan, sí me acuerdo, fue tal día, tal momento, estaba en tal lugar y entendí que tenía un problema eterno y entendí que tenía que resolver mi situación con Dios y entendí que Jesús había venido a esta tierra a pagar el precio que yo debía pagar. Y que si yo aceptaba su rescate, sería salvo y comenzaría una relación con Dios que duraría por la eternidad, que sería eterna pues. Pero también puede ser que algunos no identifiquemos un momento específico en el que digamos, en este momento, sino que fue un proceso, por una simple y sencilla razón. En el momento en que somos salvos, no significa que seamos perfectos. Voy a preguntar algo. Levanten la mano aquí los que son salvos. Eso es todo. Bien, gracias a Dios. Ustedes. ¿Alguien en su familia les ha dicho, perdón Roy, pero volteo y todos ellos se ofenden si les digo algo? No, no es cierto. ¿Alguien les ha dicho, ahí está, no que tan cristianito, hiciste esto y esto, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si eres igual y bla? ¿Alguien les ha dicho así? ¿Y qué les dice? ¿Qué te importa, mandé? No es nada bíblico. No es nada bíblico. Eso no se los diga. Ese es el viejo yo. ¿Qué les dice? Les dice, pues por eso voy, precisamente para que Cristo me siga cambiando, para que aquel que empezó, ahora vuelvo al texto que leíamos al principio. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Verso 13, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. La versión de los del siglo pasado dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El día que soy salvo, comienza un hermoso proceso en mi vida. Ya lo veíamos, de santificación, de regeneración también, de justificación también. Un proceso en el que Dios va a trabajar en nuestra vida, formando la imagen de Jesús en nosotros, formando el carácter de Jesús en nuestra vida. Y hay la promesa hermosa de que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Sigo comentando este tema. Esto está precioso, está maravilloso. Estamos leyendo en nuestro devocional diario, estamos leyendo el libro de Juan.
Y en el libro de Juan, Juan en particular refleja ciertas conversaciones personales. No es común que lo veamos en los otros evangelios. En los otros evangelios vemos a Jesús hablándole a la multitud, vemos a Jesús hablándole a sus discípulos, pero en el libro de Juan encontramos a Jesús teniendo entrevistas personales, así las etiquetamos, entrevistas personales. En Juan capítulo 4 Jesús habló con la mujer samaritana. En Juan capítulo 3 Jesús recibe a un hombre llamado Nicodemo, fariseo de fariseos. Por definición encontramos en la Biblia que los fariseos rechazaban a Jesús. Nicodemo es una especie de excepción a la regla. Nicodemo teme a Dios, ama a Dios, había dedicado su vida a la religión, pero cuando escucha hablar de Jesús, no se cierra, no se niega, dice: Jesús tiene algo diferente, necesito hablar con él. Y entonces Nicodemo hace las negociaciones necesarias y tiene un encuentro con Jesús. Dice por la noche. Seguramente Nicodemo buscó pasar desapercibido con sus demás compañeros que rechazaban a Jesús inmediatamente. Nicodemo ve a Jesús de noche, dice Juan capítulo 3. Y Nicodemo se encuentra frente a Jesús. Esta escena es hermosa. Nicodemo se encuentra frente a Jesús. Y yo creo que Nicodemo, cuando iba a hablar con Jesús, cuando iba hacia donde se iba a encontrar con Jesús, Nicodemo iba pensando: ¿qué le digo? ¿Qué le pregunto? Sé que él tiene algo que yo necesito. Sé que Jesús es un fuera de serie, pues, pero ni siquiera sé qué preguntarle. De tal manera que cuando se encuentra frente a frente con Jesús, Nicodemo solo le dice: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y conocemos a Jesús. Jesús, sin tanto preámbulo, ve a Nicodemo y le dice, voy a parafrasearlo pues: yo sé por qué estás aquí, Nicodemo. Tú no sabes por qué estás aquí. Sabes que necesitas algo que yo tengo para darte, pero ni siquiera sabes qué pedirme. Solamente sabes que tienes que encontrarte conmigo. ¿Sabe que así muchos de nosotros nos acercamos a Jesús? Con esa convicción de que no sabíamos que tenía Jesús, pero sí se generó en nosotros esa convicción que lo que tiene Jesús yo lo necesito. No entendíamos nada, no conocíamos términos cristianos, no entendíamos. Hace poco una hermana nos preguntó, ¿y qué es eso de amén? ¿Ha escuchado que decimos amén? Digan, sí, amén. ¿Han escuchado que decimos amén? Amén. ¿Y qué es eso de amén? Bueno, no entendíamos de términos que sonaban así como salvación, amén, aleluya, glorificar a Dios, santidad, justificación. Pero sí sabíamos en nuestro interior que lo que Jesús tiene es algo que nosotros necesitamos. Por cierto, amén significa así sea. Es una afirmación, es una declaración, una confirmación de que así es, así sea, así debe ser. Es correcto, ¿ok? Bueno, nada más para no dejarlo en el aire. Pero así nos acercamos nosotros a Jesús. Jesús tiene algo que yo necesito. ¿Qué es lo que tiene? No lo sé. Solo sé que lo que Él tiene lo necesito. Al paso del tiempo fuimos entendiendo que teníamos un problema eterno con Dios, que el pecado nos separaba de Dios. Así se acercó Nicodemo. Jesús, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Pero mire Jesús, mira Nicodemo, te voy a responder a la pregunta que no me estás haciendo, pero sé que me quieres hacer. ¿Sí me entendió? No sé si me entendió, pero a ver Nicodemo, mira, voy a ser muy concreto. No sabes qué quieres de mí, no tienes ni idea, pero sabes que necesitas algo de mí. Te voy a responder. La respuesta a Nicodemo es: tienes que volver a nacer. Pues se quedó peor Nicodemo, ¿no? A ver Jesús, espérame, ¿cómo? ¿Así de simple volver a nacer? Pues ahorita vengo y regreso, pero ¿cómo? Y Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar al reino de los cielos. Respuesta dada, Nicodemo. Que te quede perfectamente claro. La inquietud que tú traes es que necesito para ser salvo. Y la respuesta de Nicodemo es: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y esa verdad que el Señor Jesús compartió con Nicodemo es la misma verdad que hoy sigue viva y vigente. Para entrar al reino de los cielos se necesita volver a nacer. No, pues qué problema. O sea, Nicodemo respondió como seguramente nosotros responderíamos: a ver, Jesús, esa parte no la entiendo. ¿Cómo yo, siendo grande, puedo volverme a ser pequeño, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y la siguiente respuesta de Jesús es la clave: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Naciste una primera vez en la carne, como eres hoy, pero te hace falta nacer en el Espíritu. Para entrar al reino de los cielos necesitamos volver a nacer en el Espíritu. No, pues ya quedó claro, pastor. Eso era lo que me faltaba. La siguiente pregunta es: ¿y cómo, no? Ok, ¿qué tengo que hacer? Nacer en el Espíritu. ¿Y cómo? Y entonces Jesús empieza a explicarle, sin poderle decir abiertamente a qué se refería el Señor Jesús, porque no era el momento de Jesús para revelarlo. Lo que sí, hoy, al paso del tiempo y en el contexto bíblico, entendemos lo siguiente. Escuche esto. Cuando alguien se acerca a Jesús y le dice a Jesús: ahora entiendo que he vivido separado de ti y que mi pecado te aleja de ti, pero ahora entiendo, perdonen la insistencia, pero el tema es salvación y no me voy a cansar de repetirlo, y para eso nos envió el Señor Jesús, para eso estableció esta congregación, para continuar la labor que Jesús empezó en esta tierra. Y lo que hay en el corazón de Jesús es la salvación de las almas, porque para eso vino a la cruz. Regreso. Ahora entiendo que diste tu vida en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser salvo, y lo que yo tengo que hacer es confesar que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por eso, me arrepiento, te pido perdón y creo en tu sacrificio en la cruz, y estoy dispuesto a vivir de ahora en adelante conforme a tu voluntad, a tu propósito, a tu palabra. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En ese momento, oiga bien esto, se lleva a cabo un milagro. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Y entonces uno se le queda viendo. Y le dice uno: ¿el Espíritu de Dios vive en ti? Y uno le responde: no se te nota. ¿Y por qué no se nos nota? A ver, piensa un poquito, que este ejercicio va a ser interesante. Metro de la Ciudad de México, Estación Constitución de 1917, 7:15 de la mañana. Entra usted al vagón como pudo y les grita a todos los que están en el vagón: el Espíritu de Dios vive en mí. Lo sacan del vagón, lo mandan a psiquiatría inmediatamente. Pero le digo algo: habemos aquí muchos que estamos convencidos de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Escuche bien esto. Si eso no sucede en su vida, necesita ser salvo, porque el Espíritu viene a darnos testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si ahorita usted se está preguntando: ¿seré salvo? Ya sabe la respuesta. Pero no se preocupe, de aquí se puede ir salvo, punto.
Así de simple, porque todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, punto, nada más. ¿Qué nos toca a nosotros? Decirle: Jesús, te recibo en mi corazón, te pido perdón por lo que he hecho en el pasado, te recibo en mi corazón. Y a partir de ese momento, ojo, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y comienza un hermoso proceso en el que el Espíritu de Dios, junto con nosotros, trabajando en armonía, empieza a transformar nuestra vida. Mire, Efesios capítulo 2, capítulo 1, verso 13 dice así: en él también vosotros, está hablando Pedro otra vez, una carta a los hermanos de Éfeso, y les dice: en él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué pasó primero? Escuchamos la palabra, como ahorita la estamos escuchando, oyendo lo que dice Dios, oímos la palabra de verdad. Luego dice: el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Ojo, hay gente que lo escucha y que no lo cree. La diferencia es aquellos que lo oyeron, ese evangelio de salvación, y lo creyeron. ¿Qué significa que lo creyeron? Que confesaron, que pidieron perdón, que se arrepintieron y que creyeron en Jesús, aceptaron su rescate. Estos que escucharon y creyeron, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. A ver, esto está emocionantísimo. Sellados con el Espíritu Santo. Esto, humanamente hablando, es imposible de aceptar. Lo que estamos diciendo es lo que dice la Biblia, que el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. A ver, Dios viviendo en Él, viviendo en mí, viviendo en usted, en usted, en usted. ¿Cómo puede Dios vivir en un montón de personas? Pues Dios es espíritu, punto. Dios viviendo en nosotros, dice, fuimos sellados. Hay un sello, no en nuestro cuerpo, hay un sello en nuestro espíritu, que le dice a nuestro espíritu que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Es un sello, voy a decirlo de esta manera, que es una garantía de nuestra salvación. El Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Ahora, cuando pensamos en sello, pensamos en esa concesión de propiedad. Está sellado. ¿Por qué? Porque es propiedad de Dios. ¿Por qué es propiedad de Dios? Porque fue redimido. Redimido tiene que ver con que fue comprado con la sangre de Jesucristo. La redención en ese tiempo tenía que ver con que alguien pagara por la libertad de un esclavo. Jesús pagó con su sangre para que nosotros fuéramos libres del pecado y podernos acercar a Dios. Pero el sello, lo voy a explicar de esta manera. Espero no ser tan burdo. ¿Se acuerda cuando andaban de novios con su esposo o con su esposa? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Cada cuánto se veían? Todo el día. Y la llevaban a su casa y se regresaban a su casa. Y cuando llegaban a su casa, ¿qué creen que hacían? Hoy ni un mensaje de WhatsApp le contestan, pero bueno, en ese tiempo le hablaba por teléfono y ya llegaste. No había celulares. Si le estaba hablando del teléfono de su casa, era obvio que ya había llegado, pero ¿ya llegaste? Ya llegué. ¿Qué estás haciendo? Pues hablando por teléfono. ¿Y tú? También hablando por teléfono. Llegó a escuchar la expresión de se le pegó a él como un sello, o él a ella o ella a él. Están pegados como un sello, donde van juntos. Digo, esta explicación un tanto burda, pero ¿me entendieron?
para decirles que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y no nos deja ni un instante, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. El secreto es aprender a llevar una vida de relación con el Espíritu Santo, con Dios a través del Espíritu Santo. Y en ese momento, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces cambia la cosa. Hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos y el Espíritu de Dios vive en nosotros, es que hacemos buenas obras. Pastor, pero si los conociera, sí, allá en la iglesia canta bien bonito, ya, pero en la casa, eso es lo maravilloso de tener a Jesús en nuestro corazón. Es una relación en la que Dios va cambiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, va sanando nuestras heridas, y poco a poco el fruto del Espíritu va siendo evidente. Envió Dios su Espíritu Santo para vivir en nosotros y que caminemos juntos en esta tierra y por la eternidad. Lo voy a repetir otra vez. Cuando fuimos salvos, Dios envió su Espíritu Santo para vivir en nosotros y que caminemos juntos en esta tierra y por la eternidad como un sello en nuestro corazón. Vuelvo al Evangelio. Jesús en alguna ocasión habló y hablaba a las gentes con parábolas. Y muchas de esas parábolas, que eran pequeñas historias, las parábolas eran pequeñas historias, a mí me encanta decirlo así, eran pequeñas historias con bolitos, con palitos, bolitas, con frutitas, con tierrita, para explicar las verdades del reino de los cielos. Varias de esas parábolas tomamos la explicación hoy derivado de la deducción del Evangelio completo, del contexto completo del Evangelio. Pero hay parábolas, al menos una, que Jesús explicó a sus discípulos, y es precisamente la parábola del sembrador. Para los que no están familiarizados con la parábola del sembrador, con esa historia gráfica para explicar el reino de los cielos, Jesús lo dijo de esta manera: un sembrador salió a sembrar. Evidentemente, como buen sembrador, llevaba una bolsa con semillas para sembrar. Y entonces el sembrador va caminando, y conforme va caminando, una parte de las semillas cae en el camino. Como esas semillas cayeron en el camino, dice Jesús con esa historia, las aves del cielo vieron las semillas sobre el camino y vinieron y se comieron esa semilla. El sembrador siguió caminando, y otra parte de las semillas cayó en un terreno, en un espacio con piedras. Y entonces la semilla empezó a florecer, pero como no tenía raíz, estaba rodeado de piedras, se secó. Siguió caminando el sembrador, y otra parte de esa semilla cayó, sí, en tierra, pero era una tierra donde había ya matorrales alrededor. Entonces la planta empezó a crecer, pero los matorrales ahogaron la planta y terminó muriéndose. Finalmente, el sembrador llega a una tierra buena, siembra su semilla y tuvo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Oyeron los discípulos esa parábola? Pero ¿y eso qué es? Ya hasta que no se aguantaron, dijeron: ¿nos explicas la parábola? Y Jesús les explica la parábola. Y Jesús les dice: yo soy el sembrador. Yo soy el sembrador. Y mi palabra es la semilla. Mi palabra. Y yo hablo la palabra.
¿A qué nos referimos con hablar la palabra? A declarar las enseñanzas que Jesús nos dejó en su Biblia, en la palabra de Dios que hoy la identificamos como Biblia. Es hablar la palabra. Hoy estamos hablando la palabra. Dice Jesús, yo hablo la palabra. Y los diferentes tipos de terrenos son los diferentes tipos de corazones de las personas que escuchan esa palabra. Y entonces dice, yo hablo la palabra, y una semilla cayó junto al camino. Ese junto al camino, donde vinieron las aves y se comieron esa semilla, es un corazón duro, donde llegó la palabra, oyó la palabra, escuche esto, oyó la palabra, y vino el diablo y se la robó y se la quitó. Pregunto, ¿será salvo? Los veo algunos decir así, de izquierda a derecha, otros decir de arriba a abajo, otros en diagonal, no sé si sí o si no. No, la oyó, pero el oír no te salva. Y se la quitó el enemigo y desapareció. Segundo terreno, cayó en un espacio donde había piedras. Dice, esos son las personas que escuchan la palabra y les gusta, se alegran, pero como no echan raíces, se secan. Y dicen, oye, qué padre, cantan ahí bien bonito acá, que, oye, sí me gusta ir allá, pero no, después voy. Sí, eso de Dios es muy buena onda, pero no, voy después, ya. Ahí yo te aviso cuando quiera ir. Nadie diga amén, okay. Estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Será salvo? ¿Este segundo terreno será salvo? No. Tercer escenario, cae la semilla en un terreno donde empieza a florecer, pero a su alrededor empiezan a ahogar esa palabra. Ya sé en qué está pensando. ¿Alguna vez, déjenme preguntarles nuevamente, alguna vez gente que está cerca de usted, amigos, familiares, vecinos, cuando usted le dice, oye, no, es que yo, por ejemplo, échate una cubita, échate una copa, no, yo no tomo. ¿Cómo que no tomo? Pues soy de Cristo, soy cristiano, no tomo. Uy, sí, ya la aleluyita aquí. Y empiezan a hacerle la burla. Que ¿alguna vez le han hecho burla así por ser cristiano? Ay, sí, el santito. Yo me acuerdo que una vez, creo que esto ya se los conté, estaba en la secundaria, me mandaron a la dirección por unos gises, se salió la maestra del salón, y cuando entré empezaron mis compañeros a hacer, oh, santos. Dije, chamacos, hijos de Satanás, pero bueno, no se los dije, lo pensé en mi corazón, pero bueno, estaba conociendo al Señor Jesús, etcétera. La gente que está a su alrededor, tercer escenario, la semilla de la palabra empieza a crecer, pero la influencia externa, los reclamos, las críticas, las burlas, ahogan esa palabra y se muere. Tercer escenario, ¿será salvo? Tampoco. Cuarto escenario, un terreno donde la tierra es fértil, cae la semilla y produce fruto. ¿Será salvo? Ojo, no se me confunda. Cuando alguien es salvo, el fruto se nota. No es que dé fruto para ser salvo, es consecuencia de que es salvo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a vivir en la vida de alguien, el cambio se nota. Se nota. Fruto. Porque el Espíritu de Dios viene a vivir. Ojo, no estoy diciendo perfecto ni perfecta. Estoy diciendo, empieza una transformación maravillosa desde lo más profundo de nuestro corazón. Llegó un punto, un extremo, el apóstol Pablo, que dijo esto: todo lo que yo tenía
por ganado, por triunfado, por exitoso, antes de conocer a Jesús, comparado al conocimiento de Jesús. Una versión lo dice, la versión 60 lo dice, lo tengo por estiércol, basura, ante el eminente conocimiento de la verdad de Jesucristo. Escuchen bien esto. El sello del Espíritu Santo en nuestro corazón es inevitable que produzca fruto. Cuando alguien es salvo, el fruto se nota. ¿Y cómo se nota ese fruto, pastor? Esto es maravilloso. Dios limpia nuestro corazón, pero empieza a limpiar nuestra mente. Y cuando empieza a limpiar nuestra mente, empieza a cambiar nuestra conducta. Porque cuando Dios empieza a sanar nuestro corazón y empieza a sanar nuestra mente, se nota el cambio. Y vuelvo a repetir el pasaje que he repetido a lo largo de esta reflexión: el que empezó en nosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de su venida. ¿Cuánto va a durar ese cambio? ¿Hasta qué momento vamos a ser perfectos? Hasta que estemos en su presencia. Sígame en esta idea. La salvación comenzó cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y es un proceso que continúa en esta tierra y termina cuando estemos en su presencia. Wow, gracias a Dios. Aquí la pregunta es: ¿qué tierra son ustedes? A ver. No sé si ese silencio es porque no saben qué responder o porque están totalmente de acuerdo y entendieron todos. ¿Qué tierra son ustedes? Buena tierra, porque hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y el Espíritu Santo vive en nosotros, y estamos aprendiendo todos los días a hablar con el Espíritu Santo, a escuchar su voz a través de su palabra, a hablar con Él en oración, a caminar con Él, a tomar las decisiones como Él, a aprender a pensar como Él, a amar como Él, a hablar como Él, a conducirnos como Él, porque el que empezó en nosotros, insisto y lo repito una y otra vez, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Mis amados hermanos, gracias a Dios porque su palabra ha llegado a nosotros y es buena tierra. Les voy a pedir que se pongan de pie y menciona lo siguiente, algo que no puedo dejar de mencionar a lo largo de este tema. Hay una palabra que en todo este tema de salvación se repite. Pablo dice: siendo justificados por gracia, es por la fe para que sea por gracia, entrada por la fe a esta gracia. Dice otra parte de la escritura: donde abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Hay otra parte de la escritura que dice: la gracia reine por la justicia para vida eterna. Otra parte de la escritura dice: de gracia en gracia. Pablo declara lo siguiente: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hay otra parte de la escritura que dice: superabundante gracia de Dios en vosotros. A lo largo del tema de salvación vamos a encontrar una y otra vez la palabra gracia. ¿Qué es gracia? Es recibir algo que no merecíamos. Por gracia sois salvos. Termino diciendo lo que el apóstol expresó: por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, mas es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, salvos por gracia. Un favor inmerecido nos lo quiso dar Dios, quiso dar su vida por nosotros por
gracia. Y el apóstol Pablo, lo mencioné hace un momento, decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Le gustaría decir eso? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero es que el mundo decía: no sirves, no, es que el mundo decía: eres un estorbo. Es que el mundo decía eso, decía el mundo. Pero Dios dice que ahora, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Lo puede decir conmigo? ¿Está listo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dígalo otra vez, dígalo, disfrútelo, dígalo nuevamente. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y esto erais, dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, mas ya sois limpiados, mas ya sois santificados. Esto éramos. Pero dice el apóstol, y me identifico con esta frase: antes lo vil y lo menospreciado y lo que no es, dice el apóstol Pablo, para avergonzar a lo que es. Eso éramos nosotros. Pero ahora gozamos de una salvación perfecta que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros. Damos gracias a Dios porque nos salvó, no por obras, sino por su obra en la cruz del Calvario. Y mire, vuelvo a decir una y otra vez hasta que se lo aprenda: el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y en este momento vamos a ser testigos de una obra hermosa que el Señor empezó en un grupo de mujeres que este fin de semana estuvieron en un taller con el maestro. En un taller donde el Señor empezó la buena obra.